Hermanos, el tema es apropiado para nuestros tiempos sobre la adoración de Dios, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Agradezco al hermano Orlando por coordinar este taller. Yo prefiero decir que es un taller porque vamos a trabajar sobre los conceptos de culto, lo que llamamos culto o el servicio de adoración. Hoy vamos a analizar algo de música, y de hecho el título decía cantos, ¿qué decía? Biblia, música y adoración. Pero realmente el servicio de adoración es mucho más que música, y de eso queremos hablar. Sin embargo, como la música predomina, es más, muchos al ver el término adoración piensan en música, no piensan en otra cosa. Y como la música predomina los conceptos de liturgia, hoy sí vamos a analizar algo de la música popular entre las iglesias evangélicas. Ahora, a manera de introducción, hermanos, yo quiero que nosotros pensemos globalmente lo que ha pasado en Latinoamérica durante los últimos 30, 40 años. El crecimiento evangélico en Latinoamérica, a partir de los años 50, 60, 70, era tan grande que muchos decían que estaba sucediendo un movimiento más importante, más grande, de más influencia que la reforma protestante del siglo XVI. Algunos decían que Guatemala ya era 50% evangélico. Nunca lo fue. Costa Rica tiene cifras que afirman que 25%, 1 de cada 4, afirma ser evangélico. Brasil tiene más de 45 millones de protestantes, un 25% de esa nación grande. ¿Y cuáles han sido los resultados de este crecimiento estrepitoso de la iglesia evangélica en Latinoamérica? Bueno, ha habido un incremento en ateos. Guatemala tiene 10% del país que afirman ser ateos, y Costa Rica le lleva a todos los países de Centroamérica con 12% que afirman ser ateos. Ha habido un incremento en la agenda pagana. Apenas los últimos 10 años ha habido avances grandes en la agenda del paganismo. El aborto se ha aprobado en algunos países, se promueve en casi todos. El matrimonio homosexual se ha aprobado en varios y se promueve en todos. El movimiento LGBT, etcétera, etcétera. Los ministerios de educación pública han sido tomados y promueven a través de sus textos la evolución y básicamente una agenda pagana. Ha habido un incremento increíble en la corrupción de nuestros países. Brasil está tan anegado en corrupción que ha sumergido a su país en una crisis social, política y económica. Guatemala está fuera de control en cuanto a la seguridad. Yo anduve en Guatemala este año y los buses, el chofer de bus tiene que andar una calcamonía que ha pagado a la mafia seguridad, porque si no ha pagado simplemente llegan y lo fusilan y se apoderan del bus. Todos los días matan choferes de bus en Guatemala. En Costa Rica hemos presenciado lo que todos sabemos, una descomposición social, familiar. El cristianismo no juega
ningún factor importante en la sociedad. Nuestros diputados se burlan del cristianismo y Latinoamérica en general ha mostrado un estancamiento económico, un 0.2%, mientras el flujo fuera del dinero de nuestros países alcanza de 3 a 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, crecemos la economía a un 0.2 y se están llevando a bancos suizos de Bahamas y de Panamá 5%. Costa Rica solo se dio lugar a México y Brasil en corrupción de dineros. En los últimos 9 años, 94 mil millones de dólares han salido de Costa Rica robados. Esto es efecto del evangelio, del crecimiento de la iglesia evangélica, hermanos. Ese es el efecto de que 25% de nuestro país afirma ser evangélico. La reforma protestante en el siglo XVI transformó naciones, estableció justicia, penas, castigos, gobiernos más bajo ley. Nosotros no podemos decir que estamos ni cerca de lo que debe ser una iglesia que es sal y luz en nuestros países. Preocupa la versión de protestantismo que ahorita se practica. Ahora, ¿dónde es que la iglesia se refleja más visiblemente? Es en el tiempo del culto. Así que si estamos mal en el culto, podemos estar seguros que vamos a estar mal en todo. La evidencia de lo que somos se ve más claramente, no solamente, pero más claramente en el momento domingo de culto. Entonces vamos a empezar con la pregunta: ¿por qué hacer culto? Si usted tuviera que demostrar para mí que el domingo la iglesia debe reunirse para culto, hágalo. ¿Quién? Como dije, estamos aquí para trabajar. Entonces, si yo le digo, no es necesario que la iglesia se reúna el domingo, refúteme. Alguien, por favor. Yo digo que no es necesario si quiere reunirse, y por eso algunas iglesias evangélicas hacen misa sabática para no tener que ir a culto el domingo. O cuando se juega la copa hace culto otro día para poder asistir la Cele, ¿verdad? Hay que apoyar la Cele. Entonces ni siquiera hacen culto el domingo. ¿Y por qué no? Alguien diga algo, por favor. Porque Cristo resucitó domingo y la iglesia después de la resurrección de Cristo. Un texto que lo dice, Varios pasajes. ¿Cuáles? Dígame, ¿cuáles? Dígame un texto que diga que la iglesia debe reunirse. No dice congregarse, dice reunirse. Hebreos 10:25, y eso es una reunión, se puede reunir damas, jóvenes, hombres también. Eso no es prueba, un texto de prueba de que hay que hacer culto el día domingo. Es más, no menciona el domingo. Hermanos, no va a encontrar un solo texto en todo el Nuevo Testamento que la iglesia debe reunirse el día domingo. ¿Y sabe qué? Como tenemos una teología tan mala, por lo general, en mucha iglesia evangélica, como no hay un mandato directo para reunirse, tampoco encuentran un mandato directo que hacer, una liturgia, entonces hacemos lo que nos da la gana. Y eso es lo que ha venido pasando. Las iglesias han inventado lo que aquí está, el que está adelante con el micrófono, lo que se invente. En muchas iglesias piensan que el culto es evangelismo. Todo culto es evangelístico, todo culto termina con un llamado. ¿Qué pasa cuando tomamos el culto para evangelismo exclusivamente? Entonces se arregla el culto alrededor de posibles visitas. Lo que pasa es que en muchos casos ni llegan visitas, y aún así el pastor sabe que todos los hermanos son los hermanos viejos, todos son bautizados y convertidos, y aún así hace llamado. Yo no sé a quién quiere que pase adelante. Una vez yo estaba en una iglesia que creía que el culto era evangelismo.
Entonces le pidieron una señora a recoger la ofrenda. Ella era un miembro de la iglesia y se turnaban recogiendo la ofrenda. Y todos los miembros de esta iglesia sabían lo que tenía que decir a la hora de ofrenda, porque todos estaban ya programados a que si una visita llega, no hay que espantarlo. No hay que hacer nada que lo vaya a asustar para que vuelva, porque el culto es evangelístico. Entonces la pobre hermana, me dio pena, se llega con la canasta y va a orar, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ahora vamos a tener nuestras ofrendas voluntarias. Y si usted está visitando, pues no necesita contribuir, porque esto es una cuestión voluntaria de la iglesia. No queremos que usted se vaya a pensar de que aquí cobramos la ofrenda, y todo un gran discurso. Y chistosamente al final, ella misma como que sintió que lo que estaba diciendo algo faltaba, y después hizo una pausa pequeña y dice, sin embargo, yo creo que el cristiano sí quiere dar para el Señor, y después echó otro discurso más mejor, ¿verdad? De que el por qué dar. Después oró y recogió la ofrenda. Pero vea los problemas en que nos metemos cuando pensamos que el culto es solo evangelismo. Es más, si nosotros creemos que lo que va a ser el argumento de hoy, si creemos que el culto es, ese término culto deberíamos irlo cambiando, servicio de adoración. Venimos aquí a servir a Dios con oración. Un impío no puede servir a Dios en oración. Si asiste una persona inconversa, está invitada a escuchar, como dice Pablo en 1 Corintios 14, para que el pecado de su corazón sea evidenciado y se convierta. Pero eso lo va a hacer escuchando y viendo lo que hacen los cristianos. Y en ese mismo contexto Pablo dice, si ustedes todos están hablando lenguas y un éxtasis y una furia, usted dice, él va a decir que están fuera de sí. El término en nuestra Reina Valera dice que están locos, pero el término es en éxtasis pagana, de lo que practicaban las religiones de los misterios, en éxtasis. Él va a creer que ustedes son los mismos paganos que se ponen a volar fuera de sí. Pero si escucha, si profetizan, si escucha la palabra de Dios y ve gente seria, compungida, rindiendo su corazón ante el Señor, Él mismo se convertirá al Señor. Entonces, hermanos, mire, el culto no es evangelismo. El servicio de adoración dominical no es evangelismo. Es el servicio de los creyentes del Señor. Ahora, cuando creemos que el culto es evangelístico, entonces empezamos a hacer técnicas para poder crecer. ¿Y cuáles son las técnicas que se aplican? Básicamente son dos: la música y también el mensaje. Con el mensaje conocemos iglesias que en lugar de sermón montan un teatro, ¿verdad? Con todo y telón y todo. Montan pequeñas obras. Con la música lo mismo pasa. Empezamos a dar conciertos en lugar de canto congregacional. Y se desaparecen los elementos que la iglesia históricamente practicaba: confesión de pecados, la oración por las necesidades de los hermanos. Hermanos, la Biblia manda orar los unos por los otros. Y usted sabe que usted puede asistir culto tras culto tras culto evangélico y no va a haber una oración por las necesidades de la congregación. Entonces, ¿para qué nos estamos reuniendo? Si estamos violando directamente la palabra de Dios. El confesar en voz alta la palabra de Dios siempre ha sido una práctica. Tal vez afuera no dejan que nosotros nos expresemos, pero aquí podemos usar el resumen del credo de los apóstoles, por ejemplo, que resume las verdades de la palabra de Dios. Aquí lo podemos decir en alta voz, que creemos en un Dios Padre todopoderoso, etcétera, etcétera. Cuando una tienda quiere vender mercadería, ¿qué hacen? Ponen los parlantes afuera, a toda voz.
algunas chicas, algunas cosas que se vuelan. Y las iglesias evangélicas se muestran que están con una mentalidad más de mercadeo que de servicio de adoración. Ponemos los parlantes ahí, que supuestamente estamos evangelizando, estamos obstinando a todos los vecinos. Bueno, se podría decir más. Un tercer criterio hoy en día es sobre el estilo del culto. Cuando estamos desviados en el sentido de culto y estamos tratando de hacer crecer la iglesia a través del culto dominical, entonces el estilo tiene que acomodarse cada detalle para que la gente vuelva atraída a lo que se hace. La banda se convierte en concierto, los cantantes tienen que ser escogidas para excelente voz y ojalá entre más guapo. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos muchachos bien parecidos y con buena voz, pero ¿no será cierto de que hay algún viejillo, alguna ancianita, arrugadita, gordita que cante bien en las iglesias? ¿Por qué nunca las pasan adelante? Todo tiene que ser según las técnicas de marketing, de mercadeo. La congregación se vuelve un mero público que ojalá pague la entrada y sigan volviendo. Ahora, para los que se meten en esto, tal vez algún líder, algún pastor aquí que ya conoce lo que estoy diciendo, es una carga tremenda pensar que cada semana hay que montar ese show y que no se enojen y que no se vayan porque Dios guarde, salgan diciendo, qué aburrido fue hoy, ay, me voy. ¿Qué es lo que más pasa? La iglesia evangélica misma ha fomentado la actitud: ¿me siento bien o me siento mal? Me sentí aburrido. Ahora, aquí los mismos reformados podemos caer en otro error en cuanto al servicio. Algunos sectores de la iglesia evangélica convierten el culto en meramente un curso teológico, enseñanza bíblica. Convierte sus iglesias meramente en un instituto bíblico, con pizarras, con retroproyectores, y los otros elementos del culto son simplemente preludio para llegar al sermón, y ojalá el sermón dure 1 hora o mejor 2 horas, porque esto es una cátedra. Y convertimos la iglesia en instituto bíblico donde el que está adelante es el centro del el que dicta los cursos es el profesor. Tampoco, hermano. La Biblia habla lo que hemos ya visto. Debemos acercarnos para cantar al Señor con reverencia, humillarnos. Debemos confesar nuestros pecados. Debemos orar los unos por los otros. Todos estos son elementos tan importantes y tan centrales como es la exposición de la palabra. Como la exposición de la palabra toma un poquito más. Bueno, yo no sé por qué tiene que tomar más tiempo en la predicación que confesar. ¿Qué pasa si confesáramos nuestros pecados una media hora?